cómo ves vos el conflicto? Digo, ¿cómo se resuelve el conflicto entre la periferia y el centro, entre esa periferia y la ciudad, en la medida que seguramente poner en valor, digamos, y pensar no como un armado de casitas, como para ir a veces se lo piensa el progresismo, sino como un diseño más integral, también no está exento de conflicto, de discusiones, digo, de cómo eso resuelve, o sea, cómo eso se operativiza. Sí, lo social siempre va a ser conflictivo por naturaleza. Eso no es el problema. Pero para encarar, para poder enfrentar la ciudad y la sociedad dividida, hay que tener políticas públicas a corto plazo para resolver las mayores urgencias, a medio plazo para permitir la evolución y a largo plazo para consolidar lo que se haga. Eh, yo creo que en nuestro continente, desde México para abajo, solamente teniendo políticas públicas continuadas, inclusive con gobiernos de diferente orientación política, a partir de la formulación de programas validados socialmente por el conjunto de la sociedad, es de esa forma, de la única forma, que vamos a poder ir, digamos, manejando los conflictos, encaminándolos, encauzándolos hacia este horizonte a donde se junte en el infinito el concepto y la ciudad real. O sea, sin concepto no se va a ningún lado. Haciendo solamente tampoco se va a ningún lado. Hay que juntar, hay que, como decía Michel de Certeau, la ciudad y el concepto nunca coinciden, pero ellos van en la línea de su progresiva simbiosis, decía él. Planificar la ciudad implica al mismo tiempo pensar la pluralidad misma de lo social y darle efectividad a ese pensamiento de lo plural. Él decía, es saber y poder articular. Y justamente para mí ese es el verbo que hay que conjugar en la ciudad dividida, en la ciudad y en la sociedad dividida de la cual formamos parte. Solamente podemos articular diferencias. Las diferencias no se integran, se articulan, para lo cual hay que tener políticas públicas consistentes. Y en ese sentido, digamos, eh, el papel de los gobiernos, o el papel de la política en esa articulación, cómo se viabiliza. Claro, ustedes se acuerdan, lo deben haber leído, nuestro amigo Ernesto Laclau. ¿Qué decía? Ahí lo pueden ver en mi página web, está, es un artículo que está en inglés y en francés, que dice, c'est donc bien les politiques que font la société. O sea, es exactamente lo político que funda lo social, que funda la sociedad. Sin lo político no vamos a ningún lado. No hay posibilidad de negociar los conflictos, de manejar los conflictos, de orientarlos. Entonces, yo creo que es la función de la política en este mundo un poco descreyente de lo político provocado por el neoliberalismo, que creía que digamos, el Estado no era necesario, el mercado resolvía. El mercado no resuelve absolutamente nada, a no ser el interés de su bolsillo. Eso está muy claro ahora. Nadie puede decir a partir de ahora, y yo no me di cuenta, no sabía que la cosa era así. Ahora quedó muy claro cómo la cosa es, cómo la ciudad y la sociedad dividida tienen completamente, digamos, horizontes muy diferentes, perspectivas
muy diferentes de vida. Eh, eh, lo que decíamos, hoy, por ejemplo, en la ciudad formal se habla de la ciudad de los 15 minutos, poder andar caminando, hacer todas las cosas en ese radio de 15 minutos de caminada. Eso es imposible de ser pensado para lo informal. No existe eso, no existe esa posibilidad. Esa hay que construirla, hay que crearla. Entonces, a partir de ahora, hay la necesidad de una eh, concertación del diálogo, y cuando yo decía la necesidad de la política, eso implica la necesidad de la lideranza, del liderazgo. O sea, hay que tener capacidad para liderar, para transmitir. La primera cuestión que coloca lo político es construir la confianza. Sin confianza no se va a ningún lado. Y esa tarea de construir la confianza es una tarea política, que es, por ejemplo, no quiero hacer aquí propaganda de nada, pero la diferencia fundamental entre Brasil y Argentina en este momento. La construcción de la confianza en Argentina en un gobierno que manejó bien la pandemia y este gobierno que no maneja nada. Entonces, es por ahí la cuestión. Ujú. Este, y hablando de este gobierno que no maneja nada, ¿cuál es tu caracterización de por qué ganó Bolsonaro en Brasil? O sea, o por qué el PT no pudo traducir o capitalizar política, los desarrollos hacia sectores que estaban totalmente invisibilizados hasta ese momento en la etapa previa a su llegada al gobierno. Eso implica tanto una interpretación política como sociológica. Creo que no voy a tener tiempo acá para desarrollar eso, que sería motivo de otro encuentro, pero así, a título de enunciación apenas, eh, la integración social, no, integración no, esa palabra, la aproximación social que se produjo durante el gobierno Lula-Dilma aquí, los sectores populares llegando demasiado cerca, entre comillas, de la clase media, a mucha clase media no le gustó. Eh, Síntomas como los pobres viajando en el avión, en el mismo avión, sentado al lado que el tipo que antes tenía una cierta exclusividad. Eh, por un lado. Por otro lado, el manejo absolutamente perverso de la tecnología para engañar a la gente, las fake news. El gobierno de Bolsonaro se eligió claramente con la asesoría de los norteamericanos, de Steve Bannon. Hay una película, Driblando la democracia, que la recomiendo, de un director francés, Thomas Husson, que explica muy claramente la cantidad de dinero que se puso para informar equivocadamente a la gente. O sea, informar equivocadamente de una forma, digamos, suave de decirlo, para engañar a la gente, mezclando mensajes que pudiesen desorientar. O sea, la función principal de la fake news es desorientar a la población, dejarla a merced de diferentes bombardeos de información, entre comillas, que no se tiene cómo confrontar, que no se tiene cómo saber si es verdad o es mentira. Pero crea la duda, crea la inestabilidad. En ese vacío, en ese momento específico histórico, que primero lo usó Estados Unidos, Trump, y después inmediatamente Bolsonaro aquí, entraron todas estas políticas populistas en el peor sentido, no en el sentido de la clau, o la flow, sino en el sentido de la manipulación de lo popular para beneficio propio, para beneficio de grupos económicos y de grupos políticos. Eso explica mucho por qué se pasó de un gobierno de orientación popular a directamente un gobierno de ultraderecha, que no tiene nada que ver con lo popular, a no ser con lo fake, con el hacer de cuenta, con
hablar lo que la gente quiere escuchar, digamos, aunque sea de manera individualista, poniendo al individuo contra lo social. O sea, ellos manejaron muy bien eso, de lo individual contra lo social, y tanto confundieron que se eligieron, ganaron las elecciones. Bueno, estamos aquí en América Latina, en varios países, no solo aquí en Brasil, que es sino Bolivia, Chile, no me acuerdo otro, Ecuador, Sí, Uruguay. Uruguay, por ejemplo, cómo se pasó del Frente Amplio a la derecha. O sea, hay algo ahí, hay un caldo de cultivo que las políticas progresistas todavía no pudieron ecuacionar, esa palabra que a mí me gusta del portugués, poner en ecuación, o sea, formular bien la cuestión. Todavía está confuso, no se dieron las respuestas adecuadas, no se están dando todavía. Vamos a ver cuál es el tiempo político necesario para que eso suceda. Esperemos que no sea mucho. Bueno, te hago la última. O sea, ¿cómo ves vos? Hablaste del Estado, de la pluralidad, digo, ¿cómo imaginás vos los actores sociales hoy principales en el escenario latinoamericano, ¿no? O sea, este, qué, qué lugar le asignás a, a los fortalezas y debilidades que tuvieron las construcciones políticas sociales de la última década, y cuáles son serían para vos las similitudes y las diferencias en relación a poder acumular políticamente, ¿no? Sí, 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 entendí. Bueno, una cosa que la pandemia mostró, bien claro, pandemia, eh, es la falta de coordinación internacional. Eso a nivel global, a nivel planetario, y en particular, vamos a traerlo aquí a nuestro continente, en nuestro continente también. O sea, claro, había gobiernos absolutamente disímiles, era muy difícil establecer coordinaciones internacionales en esas circunstancias, con gobiernos de ultraderecha y con dos gobiernos progresistas, o sea, eh, Argentina y México. Eh, Eso quedó pendiente, ese trabajo de articulación a nivel, porque una cuestión que también quedó claro es la necesidad de lo regional. O sea, la región como unidad de planeamiento apareció de nuevo ahora, con nuevas perspectivas. Eh, en América Latina tenemos mucha experiencia acumulada, tanto en lo urbano, cuanto en las políticas públicas, cuanto muchas iniciativas en lo habitacional, etc. Eh, haría falta poner más en contacto, bueno, además de los organismos regionales de cooperación, como el Mercosur, por ejemplo, o otros organismos. Eh, Argentina inclusive tuvo que salir ahora del Mercosur. Tamaña la dificultad de dialogar con la gente que está ahí, que quedó ahí, estos gobiernos de ultraderecha. Eh, entonces, va a haber un tiempo para reconstruir de un lado lo regional internacional y de otro lado lo regional interno de cada país. Vimos en Argentina, por ejemplo, y en otros países también, cómo la articulación entre la esfera federal, provincial y municipal se tornó imprescindible para manejar no solo la cuestión de la salud, sino ahora la economía a partir de ahora. Eh, entonces, lo regional, macro en lo continental y lo regional, local en cada país, adquiere una importancia muy grande. Yo creo que ahí
hay organismos muy importantes que se desarrollaron acá en América Latina desde hace muchos años de colaboración. La universidad tiene un papel, los organismos de financiamiento tienen un papel importantísimo ahora, claro. Hacer circular el conocimiento, socializar lo que ya se hizo, porque no se trata de inventar la rueda ahora, se trata de analizar lo que se tiene, resignificar eso que se tiene, tanto en lo social, en lo económico, cuanto en lo urbano, y a partir de ahí tomar las medidas para reencaminar las acciones. Yo lo veo por ese lado. Va a surgir ahora la demanda por un nuevo nivel de la colaboración entre los países, aquí en nuestro continente específicamente. Bueno, vimos bien que en Europa no hubo ninguna colaboración, cada uno se la cortó por la suya y sálvese quien pueda, fue la moneda de actuación. Nadie se solidarizó con Italia, por ejemplo. Entonces, hay una crisis de la gobernabilidad planetaria, de un lado. En cuanto se recrean los mecanismos internacionales, tenemos que actuar en lo nacional, en la escala de los propios recursos económicos, humanos, tecnológicos, etc. Lo veo por ahí. Perfecto. Y la última, en todo caso, cómo el neoliberalismo jugó mucho con estos conceptos de meritocracia, individualismo, poner la fortaleza en que el mérito está en cada uno de nosotros, en lo que logramos. ¿Cómo, cómo desmontamos ese discurso, y cómo queda ahí en todo caso la subjetividad para pensar estas cuestiones, más desde lo específico, teniendo en cuenta esta cuestión de los distintos sectores sociales, clases sociales, de cómo se incorporan también en ese discurso, pero desde lugares distintos. Sí. ¿Cuál fue la tarea histórica que hizo el neoliberalismo? Corroer lo social, claramente. Colocar al individuo contra la sociedad. O sea, esa fue la tarea que cumplió. Tarea destructiva, claro. Por eso yo creo que hoy tenemos que hacer esta descontaminación, esta despolución de los preconceptos para pensar, sin lo cual no pensamos nada. Esa ecología mental, que la llamaba Deleuze, que Derrida la llamó de deconstrucción, hoy tenemos que deconstruir todas las adherencias ideológicas que los conceptos que el neoliberalismo nos enchufó, como crecimiento a cualquier costo, desarrollo sin límite, progreso de cualquier manera, modernización de cualquier manera, individualismo consumista. Todo eso es lo que vamos a tener que resignificar, o sea, limpiar, diría abandonar mismo, en aras de un nuevo modelo civilizatorio. Evidente que de la espiral de acumulación infinita de que habla David Harvey, referida al capitalismo del neoliberalismo, ese mostró sus límites, pero que haya mostrado sus límites no quiere decir que haya sido derrotado. Eso va a depender de la respuesta de los individuos y de la sociedad, de esa ecología existencial que yo hablaba antes, de la reorientación de los comportamientos individuales y colectivos. Y la última te digo, ¿y ves nuevos actores en relación a este nuevo escenario que vos planteás, o actores viejos resituados en estas lógicas?
¿quiénes podrían encarnar ese proceso? Sí, bueno, yo creo que todavía no han aparecido, no se han perfilado los nuevos actores, entre comillas, que van a surgir de los actores que conocemos, no van a caer del cielo. Eh, entonces, esos nuevos actores capaces de pensar el interés local con el interés global, eh, eso va a ser una construcción, es lo que vamos a tener que construir a partir de ahora. Yo creo mucho, siempre estuve muy relacionado a eso, a las organizaciones de base. Yo creo que hay que ir al territorio, el territorio tiene un savoir-faire, tiene una sabiduría, pongámosla entre comillas, acumulada, que hay que saber movilizar y despertar para, a través de gobiernos capaces de, eso que yo decía, construir la confianza, poder movilizar al conjunto de la sociedad. Eh, lo veo por ahí, pero es algo que vamos a tener que hacer a partir de ahora. No hay todavía ningún camino claro, digamos así. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un placer haber charlado con vos estos minutos y bueno, seguramente no será la última vez que lo hagamos. Gracias, ¿eh? Fue un gusto y un saludo para todes ahí Todas, todes y todes. en la Asociación de Psicólogos.